Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las leyes de Kepler. Una vez llegado a este punto de la teoría gravitatoria de Newton, es decir, habiendo encontrado las ecuaciones del movimiento, ya contamos con las suficientes herramientas para volver a los inicios, o sea, las leyes de Kepler, y demostrarlas. De esta forma, vamos a dotar a la teoría gravitatoria de Newton de una solidez importante, porque si recordáis, los argumentos de los que partimos para deducir la ley de gravitación universal fueron las leyes de Kepler. Entonces, al poder deducir estas dentro de la matemática de la teoría, va a ser la ley de la gravitación universal la que va a pasar a ocupar el lugar principal, ya que si las leyes de Kepler se pueden demostrar con la teoría gravitatoria, no son principios verdaderos, ya que son deducibles. Entonces, lo que pasa a ser un postulado barra principio es la propia ley de la gravitación universal. Y además, no solo eso, sino que de esta forma lo que hacemos es cerrar el círculo que empezó ya con Copérnico, Galileo y luego pues pasando por Tycho Brahe y por Kepler, que es lo que siempre se comenta, que Newton unificó la dinámica terrestre con la celeste, y a él cuando le preguntaban, pues siempre comentaba al respecto que él había sido capaz de ver más lejos porque se había subido a hombros de gigantes. O sea que en el fondo, pese a que el trabajo de Newton fue excepcional, hubo mucho trabajo previo en los siglos anteriores. Entonces, vamos a comenzar por la primera ley de Kepler, que si, bueno, si recordáis, en capítulos atrás ya las hemos demostrado. Tanto la primera parte de esta ley, que dice que las órbitas están contenidas en un plano, como la segunda parte, que ahora un poquito más adelante la vamos a ver. Lo que pasa que, bueno, como justo esta en concreto es un calculillo muy fácil, pues vamos a repetirlo y así, pues, si alguien no se acuerda, pues lo ve ahora en directo. Así que para demostrar que las órbitas son curvas planas, vamos a partir de que el torque de la fuerza gravitatoria en el centro de masas, nosotros sabemos que es la derivada del momento angular vector en el centro de masas respecto del tiempo, y para un sistema de dos partículas nosotros sabemos que esto tiene que ponerse como el sumatorio desde i igual a 1 hasta 2 de la posición iésima en el centro de masas, producto vectorial, y abrimos aquí un paréntesis porque viene otro sumatorio desde j igual a 1 hasta 2, pero aquí tenemos que especificar que j tiene que ser distinto de i. Y aquí ponemos la fuerza gravitatoria y j. Entonces, cuando expandamos este sumatorio, lo que nos va a quedar en una primera parte va a ser la posición de 1 en el centro de masas, producto vectorial, la fuerza gravitatoria 1, 2 en el centro de masas, que de hecho se me ha olvidado ponerlo aquí. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que la fuerza gravitatoria es la misma en el sistema centro de masas que en un sistema laboratorio, porque las magnitudes que están involucradas son relativas, en concreto pues la posición relativa. Y luego en una segunda parte vamos a tener en la posición de 2 en el centro de masas, producto vectorial, la fuerza que sobre 2 ejerce 1 en el centro de masas también. Entonces, nosotros lo que sabemos es que por la tercera ley de Newton, la fuerza 2,1 es menos la fuerza 1,2. Así que en realidad nosotros podemos sustituir aquí esto. Entonces, ese menos sale como factor común fuera del producto vectorial, lo pongo por aquí, y tenemos la fuerza 1,2 en el centro de masas. Entonces ahora podemos sacar factor común por la derecha al producto vectorial de la fuerza 1,2. De forma que aquí nos va a quedar R1 en el centro de masas menos R2 en el centro de masas también, producto vectorial, la fuerza 1,2.
Y esta diferencia de posiciones es la posición relativa, que es un invariante, o sea, es igual tanto en el centro de masas como en un sistema laboratorio, igual que le pasaba a la fuerza. O sea, todas las expresiones que están en función de magnitudes relativas son iguales en el sistema centro de masa que en un sistema laboratorio. Así que esto es R12 vector, que repito, pues podríamos ponerle aquí el asterisco del centro de masas, pero pues, como es igual que no ponerlo, pues para escribir menos no lo ponemos. Así que ya en el siguiente paso lo que tenemos es el vector posición relativa producto vectorial por la fuerza 1, 2 y ya le quito el asterisco del sistema centro de masas por lo mismo. Entonces ahora vamos a sustituir la fuerza gravitatoria E1, 2 por lo que es, así que tendremos el vector posición relativa, producto vectorial por menos g, la masa 1, la masa 2, entre la posición relativa al cubo por el vector posición relativa. Entonces aquí vamos a ver muy fácil que como todo este término podemos sacarlo fuera del producto vectorial y entonces nos va a quedar menos g m1 m2 entre el módulo del vector posición relativa al cubo y nos queda el producto vectorial del vector posición relativa por sí mismo. Entonces nosotros ya sabemos que el producto vectorial de un vector por sí mismo es 0. Por lo tanto, esto va al vector 0 y cualquier cosa multiplicada por el vector 0 pues es el vector 0 también. Así que concluimos que bajo la fuerza gravitatoria las partículas involucradas no poseen torque. Bueno, pues como nosotros también sabemos que el torque es la derivada del momento angular en el centro de masas respecto del tiempo, pues si esta derivada es cero, lo que significa es que el momento angular es constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos una propiedad muy importante, que es que el momento angular se conserva en los sistemas gravitatorios. Así que ahora vamos a calcular que la expresión para el momento angular en el centro de masas y vamos a ver qué conclusiones sacamos de la expresión que obtengamos al saber que es una constante. Así que el momento angular es el sumatorio desde i igual a 1 hasta 2 en un sistema de dos partículas del producto vectorial de la posición iésima en el centro de masas, producto vectorial, el momento lineal de la partícula iésima en el centro de masas. Por lo tanto, aquí tenemos, igual que pasó arriba, en una primera parte el vector 1 en el centro de masas, producto vectorial, el momento de la partícula 1 en el centro de masas, y ahora le tenemos que sumar la posición de la partícula 2 en el centro de masas, producto vectorial, el momento de la partícula 2 en el centro de masas. Bueno, pues aquí nosotros sabemos que en el sistema centro de masas el momento lineal de la partícula 2 es menos el momento lineal de la partícula 1. Por lo tanto, sustituimos aquí este más por un signo menos y aquí el momento lineal de 2 por el momento lineal de 1. Entonces, en el siguiente paso vamos a hacer también como arriba con el torque, pues vamos a sacar factor común al momento lineal de 1 y nos queda la diferencia de vectores R1 en el centro de masas menos R2 en el centro de masas también, producto vectorial el momento lineal de 1 en el centro de masas. Este paréntesis vuelve a ser el vector posición relativa y nosotros sabemos que el momento lineal de 1 pues tiene que ser la masa de 1 por la velocidad de 1 en el centro de masas, claro.
Entonces, la velocidad de 1 en el centro de masas, nosotros sabemos que es m2 entre la masa de 1 más la masa de 2 multiplicado por la velocidad relativa. Así que cuando agrupemos la masa 1 con este factor que involucra a las masas, vamos a tener la masa de 1 por la masa de 2 entre la masa de 1 más la masa de 2 multiplicando a la velocidad relativa. Entonces, este paréntesis de aquí es el factor que nosotros llamamos masa reducida, lo llamamos con la letra mu, y entonces nos queda que el momento lineal de 1 podemos ponerlo como la masa reducida por la velocidad relativa. Y ya a la velocidad relativa, igual que pasaba con la posición relativa, no le pongo el asterisco del sistema centro de masa porque es el mismo número, el mismo valor en este sistema que en un sistema laboratorio. Así que aquí llegamos a que tenemos el vector posición relativa, producto vectorial, la masa reducida por la velocidad relativa. Que si queremos, como la masa reducida es una constante, pues podemos sacarla fuera y hacer el producto vectorial de la posición relativa por la velocidad relativa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la velocidad relativa en coordenadas polares. Podríamos dejar esta expresión así perfectamente, pero bueno, para que se vea bien el resultado al que quiero llegar, pues no me cuesta nada porque es un paso más. Entonces tendremos mu, un corchete, la posición relativa y producto vectorial por la velocidad relativa en polares, pues será una velocidad radial que ya no le pongo los subíndices 1, 2 para no escribir tanto, ¿de acuerdo? Pero son coordenadas de la velocidad relativa por el vector unitario en la dirección radial relativa más una velocidad tangencial relativa también por el vector unitario tangencial relativa. Entonces aquí ya no hago el cálculo para no escribir tanto. Cuando distribuyamos este producto vectorial del vector posición relativa con cada uno de estos términos, primero con este y luego con el otro, daos cuenta que este primero, como podemos separar el vector posición relativa en módulo y vector unitario, vamos a tener el producto vectorial de un vector posición relativa por sí mismo. Así que este término de la velocidad radial en el producto vectorial va a ir a cero y entonces solo va a quedar el producto vectorial de, voy a poner las coordenadas primero, voy a separar en coordenadas y vectores, tenemos mu por el módulo de la posición relativa por el módulo de la velocidad tangencial y queda producto vectorial, el vector radial e relativo por el vector tangencial relativo. Y esto, si aplicamos coordenadas cilíndricas, lo que nos da es el vector EZ perpendicular, claro, a estos dos, si tenemos que ambos están contenidos en el mismo plano, que sería el plano XY, lo que pasa que hemos cambiado a coordenadas polares, entonces su producto vectorial es el vector EZ de las coordenadas cartesianas de toda la vida. Así que tenemos que esto nos da mu por la posición relativa en módulo por la velocidad tangencial en módulo por el vector unitario EZ y todo esto es un vector constante. Pero de aquí llegamos a una conclusión, que es que mu es constante. Por lo tanto, si todo esto es constante, significa que el producto de la posición relativa por la velocidad tangencial relativa debe ser constante. Y esto hay dos formas de conseguirlo. Una es que tanto la posición relativa como la velocidad tangencial son constantes
Y nosotros ya sabemos que esto pasa en las trayectorias circulares, tenemos una trayectoria circular, o la siguiente opción que tenemos, que es que el producto del módulo de la posición relativa por el módulo de la velocidad tangencial sea lo que es constante. O sea, tenemos un grado más de libertad que lo que nos dice es que este producto, mientras sea constante, pueden variar sus factores. Lo único que, claro, que variarán de forma inversa. Si el módulo de la posición relativa disminuye, para que se mantenga esto constante, tiene que aumentar la velocidad tangencial y al revés. Si el módulo de la posición relativa aumenta, tiene que disminuir la velocidad tangencial. Y nosotros ya sabemos que esto ocurre en las trayectorias elípticas. Por lo tanto, queda demostrada la parte 1 de la primera ley de Kepler. Muy bien, y ahora vamos con la parte 2 de la primera ley de Kepler, que lo que nos dice es que las órbitas siguen trayectorias elípticas y que el Sol está en uno de sus focos. Entonces, esta parte la voy a poner ya directamente porque ya vimos en un capítulo completo cómo se deduce esta solución de las ecuaciones del movimiento. Por si alguien quiere verlo, está en el capítulo que llamé Ecuación del movimiento bajo interacción gravitatoria. O sea, hace un par de vídeos dentro de esta misma lista. Entonces, vimos que la excentricidad era este término de aquí, la raíz de todo esto, y que para que sea, cuando tenemos que este valor está entre 0 y 1, la trayectoria que describe esta función, que está en coordenadas polares, es una trayectoria elíptica, donde tenemos el caso en el que la excentricidad puede ser igual a 0 y entonces lo que tenemos es una circunferencia. Y nada, ya tenemos demostrada la primera ley de Kepler, pues vamos con la segunda. Esta ley lo que nos dice es que el radio vector que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales a lo largo de la órbita que describe el planeta. Esto podemos traducirlo de forma matemática como que un incremento de tiempo prima, si es igual a un incremento de tiempo t, el área correspondiente o el incremento del área correspondiente al tiempo prima es igual al incremento de área correspondiente al tiempo no prima. Y visualmente, pues esto queda mucho más claro con este dibujo, que es que si tenemos, por ejemplo, un planeta en este punto de aquí, en un instante, y a lo largo de su órbita acaba en otro instante en este punto, el vector posición que une el Sol, que está en uno de los focos de esta trayectoria elíptica, ha barrido un área incremento de A, pues cuando siga este planeta su órbita y de este punto en un tiempo t' y a otro punto también otro tiempo prima, el vector posición que une el Sol con el planeta barra esta otra área, si el incremento de tiempo prima es igual a este incremento de tiempo t, pues las áreas van a ser iguales. Que de aquí, en el primer capítulo de la lista, cuando deducimos la ley de gravitación universal, fue con esta segunda ley de Kepler con la que nosotros determinamos que si esto era cierto, un planeta, al acercarse a la estrella que orbita, su velocidad tiene que aumentar para que por lógica esto sea consistente. Así que para demostrarlo, vamos a coger y hacer zoom a esta parte derecha del dibujo y vamos a tener esto de aquí. Si nosotros tenemos el vector posición desde el Sol a nuestro planeta hipotético, que sería este vector posición relativa en un tiempo, cuando pase un incremento de tiempo infinitesimal, o sea, un diferencial de t, nosotros podemos considerar que, claro, se ha movido, el planeta en su órbita se ha movido tan poco que podemos aproximar esa distancia como una línea recta y llamarla diferencial de posición relativa vector. Entonces, el vector posición que desde el Sol apunte al planeta transcurrido ese tiempo infinitesimal será este de aquí y por suma vectorial tendremos que será el vector posición relativa más este otro diferencial, porque daos cuenta que cumple la regla del triángulo, entonces unos vectores construidos de esta forma cumplen esta relación. Y esto lo que implica es que el área que ha barrido también será un área diferencial o infinitesimal,
Por lo tanto, a nosotros lo que nos va a interesar para demostrar la segunda ley de Kepler es calcular el valor de este área. Entonces, lo que vamos a usar es una propiedad que ya deberíamos conocer del producto vectorial, que lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un par de vectores que comparten origen, si hacemos como ocurre con el vector posición relativa y este vector, posición relativa más diferencial de posición relativa, si queremos calcular el área del paralelogramo que forman, lo que tenemos es que hacer el producto vectorial de estos dos vectores y el módulo del vector resultante lleva codificada el valor de este área. Pero como aquí lo que tenemos en el dibujo no es el área del paralelogramo entero, sino que es la mitad, dicho valor lo que será es un medio del producto vectorial de estos dos vectores, en concreto del módulo. Entonces, esto es tan fácil como decir que el diferencial de área que hemos barrido en este tiempo infinitesimal será un medio del módulo del vector posición relativa, producto vectorial, por este otro vector, que es el vector posición relativa, más un diferencial de vector posición relativa. Y cerramos el valor absoluto. Entonces, aquí, pues podemos ver cómo nos ha ocurrido con los cálculos anteriores, que cuando hagamos el producto vectorial, pues o lo distribuyamos, nos va a quedar el producto vectorial del vector posición relativa por sí mismo, que esto nos va a ir a 0, y luego nos queda por aquí el otro término, que es el vector posición relativa, producto vectorial diferencial de vector posición relativa. Entonces, vamos a ver cuánto vale este diferencial y vamos a venirnos por aquí arriba. Lo que nosotros sabemos es que la derivada del vector posición relativa, si lo separamos en coordenada y vector unitario, lo que tendremos es que hacer la regla del producto, la derivada del producto. O sea, nos va a quedar la derivada del módulo de la posición relativa respecto del tiempo por el vector unitario radial relativo más el módulo de la posición relativa por la derivada del vector unitario de posición relativa entre el tiempo. Entonces, el vector unitario no depende del tiempo, sino como es un vector radial, nosotros ya sabemos que en coordenadas polares este vector lo que depende es del ángulo θ. O sea, el ángulo que abre en el plano XY. Así que aplicando la regla de la cadena, tenemos que derivar aquí respecto de θ y luego θ respecto de t, que es lo que estábamos derivando en un principio. De forma que aquí nos queda, voy a venirme por aquí abajo, R12 derivado respecto del tiempo, pues vamos a utilizar la notación esta del punto por el vector unitario relativo y aquí tendremos θ derivado respecto del tiempo es θ punto por el módulo de la posición relativa y la derivada de este vector respecto de θ, pues ya sabemos que es el vector Eθ relativo unitario. Entonces, este término es la velocidad radial en coordenadas polares, el módulo, y este otro término es la velocidad tangencial en módulo en coordenadas polares y, bueno, son coordenadas relativas, ¿de acuerdo? Porque estamos trabajando todo el rato con magnitudes relativas. Entonces, si aquí nos llevamos el diferencial de tiempo multiplicando al lado derecho del igual, lo que nos va a quedar es diferencial de vector posición relativa, que es igual a la velocidad radial por el vector unitario radial relativo, más la velocidad tangencial por su vector unitario tangencial relativo, multiplicado por el diferencial de tiempo. Así que vamos a sustituir todo este término aquí. Entonces, nos venimos por aquí abajo, vamos a tener un medio
de el módulo de el vector posición relativa, que de hecho voy a separar en módulo y vector unitario para que se vea bien lo que voy a hacer ahora, y copio esto de aquí, literal, tendremos R12 punto por el vector unitario radial más θ punto por R12 por el vector unitario tangencial, cierro paréntesis, y multiplicado por el diferencial de tiempo, que no se nos olvide, y cerramos el valor absoluto del módulo. Entonces, aquí ahora, alguno ya estará pensando que al distribuir este producto vectorial se nos va a hacer cero esta parte de aquí por estar multiplicando un vector por sí mismo. Eso es cierto, pero vamos a hacer una cosa para que sea más fácil ver lo que quiero demostrar, que es que, si os dais cuenta, lo que tenemos dentro de todo este paréntesis es la velocidad relativa, vector, expresada en coordenadas polares. Así que dejadme que ponga en el siguiente paso esto que tenemos aquí, pero de esta forma, un medio del módulo de la posición relativa y ya le incorporo este vector unitario dentro, producto vectorial por la velocidad relativa, vector por un diferencial de tiempo, y cerramos el módulo. Entonces, aquí el diferencial de tiempo es una cantidad que se define siempre positiva, por lo tanto puede salir fuera del valor absoluto y se queda solo los vectores posición y velocidad, y el diferencial de tiempo vamos a ponerlo por aquí. Y ahora, si nos llevamos este diferencial de tiempo dividiendo al diferencial de área, que es de donde habíamos partido, tenemos lo siguiente: diferencial de área entre un diferencial de tiempo, esto es igual a un medio del módulo de este producto vectorial. Y daos cuenta que cuando hemos demostrado la primera ley de Kepler, recordad que nos había quedado que el momento angular en el centro de masas vector era igual a mu por el producto vectorial del vector posición relativa por la velocidad relativa. De forma que si dividimos al vector momento angular en el centro de masas entre mu, lo que nos queda es este producto vectorial de aquí, que es justo el que nosotros tenemos en esta expresión, pero el módulo. Así que si nosotros hacemos aquí el módulo de esto, tendremos que hacer el módulo de este lado izquierdo del igual. Mu es constante, o sea, es una escalar y además positivo, por lo tanto sale fuera del valor absoluto. Y tenemos esto, que como solo tenemos un único vector aquí, su módulo, podemos quitar los valores absolutos y le quitamos la raya de vector. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos aquí, es el módulo del momento angular entre la masa reducida. Así que ya sustituyendo aquí en esta expresión, llegamos a que la derivada del área respecto del tiempo, o el ritmo de cambio del área respecto del tiempo, es el momento angular en el centro de masas entre 2 veces la masa reducida. Y como el momento angular es constante, 2 es un número y la masa reducida es una constante también, esto implica que esta derivada siempre da una constante. Y esto es lo que se llama velocidad areolar. Así que dejadme que borre un poquito estos cálculos y hago uno más para acabar esta segunda ley. Entonces, fijaos que si cogemos este resultado y lo integramos, o sea, vamos a dejar aquí diferencial de área en el lado izquierdo del igual, y en el lado derecho vamos a tener el momento angular en el centro de masas entre 2 veces la masa reducida por el diferencial de tiempo. Hacemos la integral aquí al lado derecho entre un tiempo inicial y un tiempo t, y eso nos dará aquí en el lado derecho un incremento en el área.
De forma que este lado izquierdo nos queda como incremento de área y el lado derecho, este factor es constante, sale fuera de la integral y la integral de un diferencial de tiempo entre t sub 0 y t, pues queda como la diferencia de esas cantidades, o sea, tenemos este factor constante y t menos sub 0. Entonces, si el intervalo temporal que nosotros cogemos es constante, como este factor de aquí también es constante, implica que el incremento de área también será constante, que es lo que teníamos aquí. Nosotros podemos cambiar los números que sean t y t inicial, que mientras que su diferencia sea el mismo número, nos seguirá dando el mismo incremento de área. Entonces, nada, dejo por aquí estos resultados que demuestran la segunda ley de Kepler y pues vamos a por la tercera y última. Entonces, la tercera ley de Kepler vais a ver que la vamos a demostrar en 3 segundos. Lo que nos dice es que el periodo orbital al cuadrado de un planeta es proporcional a su semieje mayor al cubo. Que acordaos que también usamos esta tercera ley para llegar a la ley de gravitación universal en el primer capítulo de esta lista, en concreto para demostrar que dicha ley debía ser proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Entonces aquí vamos a partir del resultado de la ley anterior de la velocidad areolar. Vamos a hacer lo que hemos hecho en el siguiente paso anteriormente, que es despejar el diferencial de área y el dt al otro lado. O sea, vamos a tener el momento angular en el centro de masas entre dos veces la masa reducida por el diferencial dt. Entonces, si aquí lo que hacemos es integrar en el lado derecho entre 0 y el periodo orbital, al integrar en el lado izquierdo no tendremos un incremento de área, sino que lo que tendremos es el área completa de nuestra órbita. O sea, tendremos A. Esto implica que el área de nuestra trayectoria elíptica es el momento angular en el centro de masas entre dos veces la masa reducida por el periodo. Entonces nosotros ya sabemos, porque lo vimos en el capítulo de la elipse, que el área de una elipse es pi por su semieje mayor por su semieje menor. Así que vamos a dejarlo así en el siguiente paso. Pi por A y por B es igual al momento angular en el centro de masas entre dos veces la masa reducida por el periodo. Y ahora vamos a sustituir B por una expresión que va a ser esta. Nosotros sabemos que la excentricidad en la elipse es la raíz de 1 menos B al cuadrado entre A al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos todo al cuadrado, nos deshacemos de la raíz y si nos llevamos b al cuadrado entre a al cuadrado al lado izquierdo del igual y la excentricidad al lado derecho, lo que tendremos es b al cuadrado entre a al cuadrado igual a 1 menos la excentricidad al cuadrado. Hacemos la raíz a ambos lados del igual y nos queda que b entre a sería el valor absoluto, pero claro, como b y a son longitudes, pues siempre son positivas, así que no hace falta que lo pongamos. Es la raíz de 1 menos la excentricidad al cuadrado. De forma que despejando b, tenemos que es a por la raíz de 1 menos la excentricidad al cuadrado. Así que esto va a ser lo que sustituyamos aquí. Esto nos va a quedar el lado izquierdo del igual como pi por a al cuadrado raíz de 1 menos la excentricidad al cuadrado. Y al lado derecho del igual, esto que ya teníamos, el momento angular en el centro de masas entre dos veces la masa reducida por el periodo. Entonces vamos a hacer aquí otra cosa que es elevar al cuadrado a ambos lados del igual. Entonces aquí
en el lado izquierdo se nos va a cancelar esta raíz y este exponente 2 de a se queda como un exponente 4 y pi con un exponente 2. Y aquí al lado derecho del igual, pues tendremos el momento angular en el centro de masas al cuadrado, el periodo queda elevado al cuadrado y aquí nos queda 4 mu al cuadrado, o sea, tenemos que cambiar este 2 por un factor 4. Y aquí vamos a sustituir otra cosa que va a ser el momento angular en el centro de masas al cuadrado. Si recordáis, vimos en el capítulo de la elipse que el semilatus rectum, que de hecho era una cantidad constante en todas las cónicas, era el momento angular en el centro de masas al cuadrado entre g, la masa de 1, la masa de 2, por la masa reducida. Entonces esto implica que L al cuadrado es g, la masa de 1, la masa de 2, mu, por el semilatus rectum. Y ahora vamos a sustituir el semilatus rectum por esta expresión que es a por 1 menos la excentricidad al cuadrado. Esto lo vimos en el capítulo de la elipse, que viene de que si nosotros tenemos la ecuación de una elipse en polares como centrada en el foco izquierdo, como el semilatus rectum entre 1, aquí hay que coger un menos, la excentricidad por el coseno de teta, nosotros sabemos que el vector posición en 0, en el ángulo teta igual a 0, esto era epsilon a más a, que era de hecho el radio más, repito, cuando estamos en el foco izquierdo de la elipse. Entonces, epsilon a más a es a por 1 más epsilon, así que sustituimos aquí en esta expresión de la elipse cuando teta es 0, aquí lo que tenemos es a por 1 más epsilon y al lado derecho tenemos p entre 1 menos epsilon por coseno de 0 que es 1, o sea 1 menos epsilon. Si aquí despejamos el semilatus rectum, lo que tenemos es que es a por 1 más epsilon por 1 menos epsilon, que es suma por diferencia, o sea que p, el semilatus rectum, podemos igualarlo a por suma por diferencia, diferencia de cuadrados, 1 al cuadrado es 1 menos epsilon al cuadrado. ¿De acuerdo? Para que veáis que esto no me lo saco de la manga, sino que es un resultado que hemos obtenido en capítulos anteriores. Entonces, aquí arriba, a lo que llegamos es a que el momento angular al cuadrado en el centro de masas es g por m1 por m2 por mu por a por 1 menos epsilon al cuadrado. Así que dejadme, voy a guardar este resultado por aquí y borro todo esto, porque entonces ahora volvemos donde nos habíamos quedado, que era que teníamos aquí el lado izquierdo del igual en esta parte, pues nos queda lo mismo, y el lado derecho del igual nos va a quedar t al cuadrado entre 4 mu al cuadrado y el momento angular en el centro de masas al cuadrado es todo esto. O sea, g, m1, m2, mu por a por 1 menos epsilon al cuadrado. Entonces, aquí podemos ver que ya se nos cancelan unas cuantas cosillas. Tenemos primero este 1 menos epsilon al cuadrado se nos va a ambos lados del igual. Aquí un factor mu se va con este cuadrado y un exponente 4 se va con esta a de aquí. De forma que si despejamos el periodo al cuadrado, tendremos que nos queda como este 4 sube multiplicando a este pi al cuadrado, o sea 4 pi al cuadrado. Luego tenemos un aquí g m1 m2 entre mu que ha sobrevivido. Por lo tanto, al llevárnoslo al otro lado del igual, vamos a tener, dejo por aquí g m1
m2 dividiendo y mu multiplicando, y nos había quedado a al cubo por aquí. Vale, pues ya lo tendríamos, lo único que en esta ley suele sustituirse el valor de mu por su expresión explícita, entonces es lo siguiente, tenemos que es m1 por m2 entre m1 más m2, aquí venía multiplicando al cubo, entonces se nos cancela aquí m1 y m2 en el denominador con este m1 y m2 del numerador, y llegamos a la tercera ley de Kepler, que nos dice que el tiempo al cuadrado es igual a una constante que va a ser 4pi al cuadrado entre la constante gravitatoria por la suma de la masa 1 más la masa 2 por el semieje mayor al cubo. Así que nada, aquí dejamos el resultado final de esta última ley, donde, bueno, alguno a lo mejor hay la expresión que está acostumbrado a ver, que es en el instituto, que en vez de hablar de semiejes mayores ponen directamente el radio de la órbita, asumiendo que es circular, y luego aquí en vez de la suma de las masas se pone solo la masa del Sol, o sea, la masa del cuerpo que estamos orbitando con nuestra masa 2. Pero claro, tened en cuenta que esta es la expresión general, como todas las que estamos calculando en el sistema centro de masas, y es cuando la masa 1 es muchísimo más grande que la masa 2, que claro, sumársela pues no tiene mucho sentido, no aporta decimales representativos en estos cálculos, por lo tanto se queda la fórmula que a lo mejor os suena un poquito más, pero claro, la fórmula correcta más general es esta de aquí. Así que nada, borro esto, pongo las tres leyes de Kepler con los resultados que hemos obtenido y finalizamos el capítulo. Aquí las tenemos por si alguien quiere repasarlas en el último momento. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.